Este es el día que hizo el Señor. Por eso, tú y yo nos vamos a gozar en esta mañana. Bendecimos este día en el nombre del Señor Jesús. Nos gozaremos porque estamos todos en un mismo espíritu, reunidos para escuchar la palabra de Dios, para darle al que vive y reina para siempre toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Hoy inclinemos nuestro rostro delante de la presencia del Señor y ofrezcámosle este día y pidámosle que nos bendiga en esta preciosa mañana. Hoy, Señor, te damos gracias, gracias, Padre, gracias por nuestra vida primeramente, Señor, porque hoy estamos de pie, hoy podemos decir, vemos un nuevo día, este nuevo día que vamos a vivir con todas nuestras fuerzas, alabando al Señor, adorándole, bendiciéndole y dándole gracias. Gracias por su amor incomparable. Gracias, Señor, por tu misericordia infinita, Señor. Gracias, Señor. Gracias por nuestra vida, por darnos un día más de vida para poder, Señor, expresarte todo nuestro amor. Gracias por nuestras familias. Gracias, Señor. Desde el mayor hasta el menor, Señor, te damos gracias por esos hijos que tú nos regalaste, con los cuales tú nos has bendecido. Gracias, Señor, por toda nuestra familia. Los que tienen sus padres vivos, bendígalos, bendígalos en esta preciosa mañana. Señor, estamos agradecidos contigo por tu misericordia infinita, por tu bondad. Gracias, Señor. Gracias hoy te damos. Hoy podemos alabarte. Hoy podemos decirte gracias. Bendecimos a nuestro país en esta mañana. Bendecimos a nuestra ciudad. Cada uno de nosotros, de los que en este momento están unidos a esta transmisión, bendiga allí su ciudad, bendiga su país, bendiga a sus gobernantes, bendiga, bendiga, bendiga. La palabra de bendición siempre tiene que estar en nuestros labios. Debemos agradecerle a Dios por todo y en todo, porque Él siempre tiene pensamientos de bien, dice su palabra, y no de mal, para darnos lo que nosotros necesitamos. Todo lo que ha pensado Dios acerca de nosotros, Él lo hará. Sus promesas son firmes, sus promesas en tu vida y en mi vida se cumplirán. Y por eso hoy estamos agradecidos con el Señor en esta preciosa mañana. Vamos a alabarle, vamos a adorarle, vamos a decir que creemos en Él. Con nuestra boca, con nuestra actitud, en nuestro corazón. Gracias hoy te damos, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre, mi Rey. Creemos en ti, Señor. Para ti sea la gloria y la honra. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe
levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creemos en ti, Señor. Señor, y hoy te damos a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Tú vives en nuestro corazón, Señor. Gracias por ese amor incomparable que tienes por nosotros, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Te creo, mi Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Creemos en ti y en la obra que tú haces cada día en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias, Señor, porque hoy tenemos un Padre maravilloso. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo y esto, Jehová, el poderoso, te recogerá y te dará de su amor, de su misericordia. Hoy creemos en ti, Señor. Mi vida está en tus manos, Señor. La obra que tú comenzaste en nuestra vida, Señor, culmina. Estamos en tus manos, Rey. Gracias, gracias, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre en esta mañana. Dale gracias allí donde tú estás. Sea agradecido con Él. Sea agradecido con Él. Gracias, mi Señor. Amén
y amén. Dios les bendiga en esta preciosa mañana de domingo. Puedes disfrutar con tu familia, hazlo, hazlo. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Qué bueno, qué maravilloso poder en este domingo, precioso día, alabar y adorar a nuestro amado Señor y Dios. Qué bueno poder venir a la casa del Señor, porque la casa del Señor es donde tú estás. Tú has consagrado tu casa, como dijéramos, tu sala, toda tu casa la has consagrado al Señor. Entonces, para nosotros adorar a nuestro Dios, no tenemos que ir a santuarios, ni tenemos que ir a lugares lejanos, ni caminar de rodillas por una montaña. No, porque Dios está en cada uno de nosotros. ¿Cómo les parece? Está en ti, está en mí, está en todos. Esa es la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a entrar en nuestro tema del día de hoy. Y veníamos la semana que terminó, veníamos hablando del dinero y las riquezas desde el punto de vista de la palabra del Señor. Y vimos ejemplos en la palabra, vimos ejemplos extraordinarios de cómo el Señor bendice, cómo es que debemos cuidar lo que Él nos da a nosotros, tantas cosas maravillosas que pudimos aprender en el curso de la semana. Me gustó el tema, y tanto así, bueno, y me gustó porque es que es un tema de actualidad, es un tema del diario vivir. No podemos sustraernos a la economía. Y no solamente a la economía de nuestra casa, sino a la economía de la ciudad, del país y de la economía del mundo entero. No podemos. Estamos ahí, estamos inmersos en todo eso. Lo que suceda por allá en un país de Europa puede repercutir aquí en Colombia. Lo que sucede en el país del norte repercute aquí en Colombia. Entonces debemos tener muchos consejos, mucho conocimiento, bueno, algún conocimiento de cómo nosotros debemos organizar y cómo debemos manejar lo que Dios nos da, los bienes que Dios nos da. Porque Dios nos da bienes a todos nosotros. El hecho de ser cristianos, creyentes, no quiere decir que no debamos tener bienes. Ya hablamos la semana pasada acerca de la pobreza, porque es que para ir al cielo no se necesita ser pobre. Ese es un error, lo vimos la semana pasada. Hablamos del hombre rico cuando el Señor Jesús dice, ¿se acuerdan ustedes? Ese hombre rico que se acercó, un joven rico, al Señor y le pregunta, Señor, ¿cómo haré para ir al cielo? Y el Señor le dice, muy sencillo, todo lo que tú tienes, bienes, véndelos, y todo lo que recojas, dalo a los pobres. Y la palabra dice que el joven se puso triste y dio media vuelta y se fue. Y el Señor dice que para un rico entrar al reino de los cielos es muy difícil. Pero, ¿qué es lo que el Señor quería decir? No es que la riqueza es mala, sino que la riqueza, si no sabemos administrarla espiritualmente, toma posesión de nuestra vida y ponemos todo en las riquezas. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestros deseos, nuestros anhelos, todo está puesto ahí. No, la riqueza es una ayuda, no lo es todo. Y tenemos que cuidar lo que Dios nos vaya dando. Cuando nos colocamos en las manos del Señor, lo que Dios nos vaya dando, tenemos que cuidarlo. Y tenemos que, si nos da abundantemente el Señor, compartir
con otros. Ese es el secreto de las riquezas, de tener bienes, llámese dinero, llámense posesiones materiales. No es poner en el corazón en esas riquezas. No. El corazón lo tenemos puesto nosotros en el Señor, Dios grande de los cielos y de la gloria. Bueno, hoy quiero terminar el tema. Y lo quiero terminar de una forma más, como dijéramos, más práctica. Vamos a aprender algunas cosas. Vamos a mirar algunas cosas que en este momento debemos nosotros tener muy, muy claro. Bueno, lo que yo quiero dejar muy claro es que el Señor nos puede dar a todos y cada uno de nosotros un capital. Pero ese capital es para administrarlo. Yo no puedo utilizar lo que Dios me da, llámese bienes, llámese dinero. No puedo utilizarlos como creyente en mi Señor para hacer cosas malas, para comprar cosas que no debo, para ir a lugares que no debo, para tratar de comprar a otros, en fin, no debo, no. Esto nos da el Señor para que disfrutemos nosotros y compartamos con los demás, sobre todo con aquel que no tiene posibilidades. Entonces, nosotros tenemos que hacer prosperar lo que el Señor nos da. Pero hay algo que debemos nosotros tener muy claro. Nosotros vivimos en un mundo donde las cosas no son en línea recta. Un día estamos aquí, otro día estamos allá, otro día estamos más allá, otro día estamos allá. En fin, se suceden cosas en nuestras vidas, suceden cosas. Y debemos estar atentos, precavidos, para que todos aquellos sucesos no vengan a afectar nuestra economía. Entonces, debemos tener muy claro algo muy claro, muy claro. En el 2020, esto ya venía desde el 19, finalizando el último trimestre del 19, ya se estaba empezando a hablar por allá en la China, en Wuhan, se estaba empezando a hablar de un nuevo virus y que era muy fuerte y que podía causar problemas en el mundo. Y nosotros como creyentes, déjenme decirles algo, pues no debemos estar desapercibidos. No, nosotros aprendemos algo en el Señor. Todos los sucesos, absolutamente todos los sucesos que van apareciendo, debemos estar preparados. Pero pastor, ¿quién iba a estar preparado para una epidemia, para una pandemia? Bueno, no estoy diciendo que es que teníamos que saber acerca de ello algo, no. Miren ustedes que eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Estaba leyendo la escritura, Génesis 13:1, vamos allá. Génesis 13:1. Para que nosotros veamos que esto no es nuevo. Las crisis en el mundo entero no son nuevas. Ahora todo se sucede en Occidente. Antiguamente todo se sucedía en Oriente, en Egipto y en todos estos países, en los grandes imperios. Digamos, los centros de comercio y los centros del poder estaban en Oriente. Génesis 13:1 dice: subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot, su sobrino. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Pasemos al versículo 5. Dice: y también Lot era su sobrino, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Versículo 6, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar
juntos. Estamos leyendo Génesis 13, 1, 4 versículos en adelante, el 1, el 2, el 5 y el 6. Pero aquí ocurre algo extraordinario, o sea, fuera de lo ordinario, que nadie en aquella época podía prever. Empieza una sequía, dice Génesis 26, 1, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que ya había ocurrido durante los días de Abraham. Ajá, estamos hablando del hijo de Abraham, de Isaac. Volvió otra vez, Abraham fue a Egipto, cuando se fue con Lot, volvió allá a Oriente, porque hubo hambre en la tierra. Y Abraham bajó a Egipto. ¿Y cómo regresó Abraham de Egipto? Ustedes lo saben. Dice la palabra que regresó con bienes, con vacas, con ovejas, riquísimo. Aún en medio de la crisis, aún en medio del hambre que estaban viviendo el mundo conocido de aquella época, Abraham regresó riquísimo. Y saben una cosa, mis amados, eso se volvió a repetir en el tiempo de su hijo, de Isaac, y eso es lo que estamos leyendo ahí en Génesis 26, 1. Dice, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que ya había ocurrido en los días de Abraham. Pasemos al versículo 12. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Versículo 13, y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. ¿Qué es lo que yo quiero hacer significar, mis amados? Las crisis siempre existirán, de un tipo o de otro tipo. En esta oportunidad nos tomó una plaga, por decirlo de alguna forma, una epidemia con un elemento biológico vivo, el COVID. Pero debemos tener muy claro, esto ya ha sucedido, en el mundo ya ha sucedido. Aquí mismo en Colombia yo veía unas fotografías muy antiguas, como en el año 30, 40, algo así. Hubo una epidemia, creo que la llamaban la fiebre de Europa, algo así, no recuerdo. Pero igual que ahora, un salón inmenso lleno de camas y todo lleno, porque la gente se estaba muriendo, se morían en las calles, y aparecieron los famosos tapabocas. Y se ven en la foto, estoy hablando hace como 70 años, algo así, no recuerdo. De pronto tú lo sabes mejor que yo. Ya una epidemia llegó a nuestro país y llegó aquí a Bogotá, y la gente se moría en las calles. Pues no había lo que hay hoy en día. Ya los centros de atención médico, pues lógicamente tenían que colapsar, porque esto es una situación difícil y compleja. Además, no se ha contado con la buena voluntad de las personas que ayuden. Se les dice, hombre, pónganse una vacuna. Nosotros tenemos que ser obedientes a las autoridades, por encima de lo que la gente diga. Nosotros estamos bajo la protección de Dios. Y muchos que han caído víctimas de ese virus no se habían vacunado. Y si de pronto alguien que se vacunó cayó, los que mueren es un 0.3%. Eso no es nada. Eso es muy poquito. Pero a muchos que se han vacunado y les ha dado el virus, salen adelante. Bueno, tienen unos malestares, en fin. La pastora y yo nos mandamos vacunar. Claro que sí, somos adultos mayores y tenemos que cuidarnos. Y obedecimos. Y a mí me vacunaron y lo único que me dolió o me ha dolido es el pinchazo. Que por ahí mis hijos o mi yerno sacó por ahí un video cuando me están vacunando, que hice una cara terrible.
perdónenme, le tengo terror a las vacunas, no sé, a las inyecciones desde niño. Pero bueno, nos vacunamos, ya no pasó nada, a mi esposa tampoco. Sí. Entonces, nosotros tenemos un Dios todopoder, obedecemos a las autoridades, porque va a llegar el momento en que no te vas a poder ni movilizar si no te has vacunado. Pero bueno, eso se suscitan historias, cuentos, que es que esto es para esto, que para lo otro, que para acabar con la población. No lo sé, no lo sé. Pero nosotros obedecemos a las autoridades. Esto para significar que las crisis siempre han existido. Pero entonces, lo importante que es, debemos estar como los Boy Scouts, siempre listos, siempre. Si el Señor viene mañana, listo, cuando quiera venir. Que viene dentro de media hora, gloria a Dios. ¿Ah? Pues estar preparados. Y vamos a hablar algo hoy de, cuando hablamos de crisis, tenemos que hablar lógicamente de la economía. Porque si hay algo que no digo que ha sufrido, sí, para algunos ha sido muy difícil y complejo esta pandemia, pero para otros la pandemia significó nuevas oportunidades. Y hay gente que en este momento, como dice el dicho, se pellizcaron y hoy en día han recogido ganancias muy grandes. Es tremendo. Y nos estamos acostumbrando ya a una forma de trabajo, ya de ir a un lugar, a una oficina, estar encerrados allá 8 horas diarias, luego montarse en un bus o en su propio carro, ir en una cola interminable, en fin, eso parece que se va a acabar, porque desde nuestra casa podemos nosotros manejar nuestra empresa. Y así como hay muchos que se han quebrado, hay muchísimos que se han enriquecido. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Algo tiene que haber. Porque las crisis, miren mis amados, las crisis siempre vendrán, de una o de otra forma. Puede ser por un asunto de la naturaleza, que vino un temblor, un terremoto. Mire usted Haití. Como dicen, tras de que paliados, ¿cómo se dice el dicho? Sí, bueno, hay un dicho que están mal, ahora les sobreviene un terremoto. Y queda prácticamente destruido gran parte del país. O sea, mis amados, lo que estoy tratando de hacerme entender es que las crisis siempre vendrán. A mí me encanta ir a los diccionarios. Y fui a 2 diccionarios. Fui al World Reference. ¿Qué quiere decir esa palabra crisis? ¿Qué quiere decir? Y dice, cambio importante en el desarrollo de un proceso que da lugar a una inestabilidad, crisis económica. Ajá. Fui a otro diccionario, al diccionario de la Real Academia del RAE, que llama. ¿Qué es crisis? Dice, cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. O sea, está diciendo, ¿qué es una crisis? Un cambio. Simplemente un cambio. Esa es la palabra que queremos nosotros tomar, cambio. Es un cambio. Entonces, las crisis pueden ser buenas o pueden ser malas. Alguien dirá, no siempre son malas. Sí y no. Sí y no. Pueden ser buenas. Y pueden ser buenas para tu economía. Pueden ser buenas. No necesariamente, de pronto es que estamos en el lugar equivocado, haciendo lo que no debemos hacer, estamos equivocados en lo que estamos haciendo. Yo digo que toda empresa, todo negocio, todo lo que tenga que ver con la economía tiene que estar preparado y siempre pensar lo peor.
Hay empresas que tienen, bueno, no estoy hablando de pensar pesimistamente, sino preparado para, siempre. Ustedes saben, hay empresas, por decir algo, que tienen, la empresa son camiones para transportar mercancía. Esos camiones los tienen asegurados, porque existe la posibilidad que un camión de esos se vuelque, se incendie, se estrelle contra otro. Están esas posibilidades. Entonces, ¿qué hacen los dueños de ellos, de los camiones? Los aseguran. Entonces, están prevenidos para una posible crisis. Pero entonces, es mejor prevenir que tener que lamentar. Entonces, nuestra economía tiene que estar preparada. Tenemos que estar preparados. Y déjenme decirles algo, crisis. Algunos dicen crisis es una oportunidad. No. La crisis es un cambio, simplemente. ¿Saben ustedes que cuando un ser humano va a nacer, que está allí en el vientre de la madre, llega un momento, cuando es el momento del parto, el cuerpo de la mujer entra en crisis? Es un momento donde la capacidad física de la mujer está en toda su plenitud, porque lo que viene es fuerte. Un parto, una mujer cuando está dando su vida está en riesgo. Todo su organismo está al 100, yo no diría al 100%, está al 150%. Entonces hay que estar preparados. Hay que planear los hijos, hay que estar bien de salud, la mujer tiene que estar bien de salud. Estoy haciéndome entender. Entonces esa crisis lo que trae realmente es un cambio. Las crisis son cambios. ¿Y qué es un cambio? Díganme ustedes, ¿qué es un cambio? ¿Qué es un cambio? Alguien definía el cambio como cuando lo viejo da espacio o da lugar a lo nuevo. Eso es un cambio. Eso dice el diccionario. El cambio es cuando lo viejo se hace a un lado porque viene algo nuevo. Y ese es el proceso de la naturaleza, ese es el proceso de las sociedades. En la sociología se estudia eso. Y las crisis son aquellos momentos cuando las cosas ocurren muy rápido, muy rápido. El año pasado, de enero a mitad de año, a julio, el mundo ya estaba, como dicen, patas arriba. El mundo ya había cambiado. En 6 meses todo empezó a cambiar. Nuestra forma de hacer mercado, nuestra forma de ir, nuestra forma de venir, nuestra forma de salir a la calle, la forma de saludar. Y ahora nos saludamos de puño, ya no es de mano, sino de puño. Las cosas cambian. Mis amados, las cosas cambian. Aún nuestra fe, me explico, cuando nosotros conocemos del Señor, nuestra vida cambia. Amén. Y créanme una cosa, que uno entra en crisis. Yo entré en crisis. Cuando conocimos del Señor, hablo a nombre propio, no hablo a nombre de toda mi casa, de mi esposa. Cuando yo conocí al Señor, entré en crisis. Yo tenía mi empresa, tenía mi negocio. Bueno, no era Wall Street, pero vivíamos bien, cómodamente. Bueno, no nos faltaba el alimento. Y conozco del Señor y a los 3 meses estábamos así, con los brazos cruzados. Bueno, y nos tocó enfrentar la situación hasta llegar un día de no tener comida. A mí no me da pena decirlo. Un día que no había absolutamente nada, ni siquiera un poco de arroz, ni siquiera unos espaguetis para decir uno les echó agua caliente y con salecita y comimos. No había nada. Bueno, y como siempre, el Señor nunca nos deja metidos en la prueba, no. Aprendamos. Y cuando aprendemos, Él nos saca de la prueba. Como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, llegó una hermana
con una olla de media olla así de grande, esas ollas de sancocho, llena, porque habían hecho un paseo con una empresa donde ella trabajaba, amigas, no sé, hicieron una olla grande y no fue toda la gente que dijo que iba a ir. Entonces ella dijo, no, yo me lo llevo, y vino y nos lo trajo a nosotros, comimos hasta que nos saciamos. Pero entramos en una crisis. El Señor siempre nos lleva muchas veces a crisis, pero es para que entendamos cosas. Al cristiano no le pasan las cosas porque sí. No. Siempre hay una razón. El Señor quiere que nosotros aprendamos algo. Y las crisis, la característica de las crisis es que los sucesos son muy rápidos. Son rápidos. Esto no es de que empezó una pandemia y por allá como al año y medio empezó. No. Todo se ha sucedido tan rápido. Es impresionante. Es impresionante en el mundo entero. Así como muchos han aprovechado la pandemia para implantar algo, vender algo, un servicio, lo que sea, hay muchos que han desaparecido. Uno llega a veces, yo venía a este negocio, no, cerrado, se quebró el negocio. No estaban preparados. Siempre hay que estar preparados, como los Boy Scouts, el lema del Boy Scout, nunca lo olvidemos, siempre listos. Así debería ser el título de la prédica de hoy, siempre listos. Entonces, las crisis son momentos donde los cambios son muy rápidos. Entonces debemos estar preparados. Y alguien decía, mire, cuando se cierra una puerta, del golpe de la puerta se abre otra. Son decires de la gente que en el fondo tienen cierta sabiduría. Si a ti se te cerró esta puerta aquí, eres creyente, no te conviene. Hay otra puerta que el Señor te está abriendo. Ten la plena certeza, la plena seguridad. Piensa, a ver, y vamos a dar algunas cosas más adelante. Entonces, ¿qué es el cambio? Realmente, ¿saben ustedes qué es el cambio? ¿Cómo así que no sabes qué es el cambio? Claro que sí, sabemos. El cambio es cuando lo viejo se hace a un lado para dar lugar a lo nuevo. Como un cambio generacional. Todo eso, claro, los cambios generacionales. Cuando tú cambias ese pantalón, bueno, es que ya tenía un roto en la rodilla, un agujero, entonces saco eso viejo y meto un pantalón nuevo. Ese es el cambio, cuando lo viejo se hace a un lado para dar espacio a lo nuevo. Y decíamos que las crisis son esos momentos cuando los cambios son muy rápidos. Y siempre que hay un cambio, que hay una crisis, habrán cambios. Y aquel que esté atento, sabe que en esa crisis se van a abrir otras puertas. Y el que está atento, el inteligente, el que piensa, aprovecha, ha percibido. Esto está cambiando. ¿Qué hacemos? Mire, los negocios de domicilios, eso pegó un salto impresionante, porque como no podíamos salir, todos teníamos que pedirlo. Entonces muchas empresas empezaron a promocionarse en el domicilio. Todo, empresas que venden ropa, que uno dice, sí, me mandan la ropa a la casa, yo me la mido, me queda bueno, no me queda bueno, se la cambiamos, en fin, se adaptaron muchas empresas. Entonces, el mundo va muy rápido. Mire, nosotros estamos en este momento como en una expectativa. Nuestras economías latinas, sobre todo, las economías latinas, nuestra economía, depende mucho del mercado americano. Conforme las cosas vayan allá, a nosotros repercute en cada uno de nosotros. En Estados Unidos está pendiente el alza del salario mínimo. Está pendiente. Y eso están empujando muchos para que sea un salario mínimo alto. Pero eso tiene sus pros y sus contras. Suben un 10 el salario y por otro lado las cosas suben un 15. Es que la economía se mueve de esa forma. Entonces están vaticinando desde el 2017 que puede haber en los Estados Unidos lo que se llama en economía un crash, un rompimiento financiero. Pero bueno, han sido inteligentes y han logrado manejar. El anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un hombre experimentado en finanzas, y logró
paliar las circunstancias. Es que el mundo entero es uno solo. La economía con la China trajo problemas a los Estados Unidos. Trajo muchos problemas. Cuando Donald Trump tomó el gobierno, hay un lugar en Estados Unidos, Detroit, que era la capital, la fábrica donde estaba el acero. Allá se fabricaban todos los carros, todo salía de Detroit. Cuando Donald Trump recibió el gobierno, Donald Trump era una ciudad fantasma. Desapareció. Detroit. Desapareció la industria. ¿Por qué? Porque de la China estaban invadiendo el país, la gente comprando cosas en la China. Y la economía de la China es una economía capitalista, esclavista. Pero bueno, un día estos hablamos de eso un poco mejor. Entonces, mire, las cosas están llegando a un punto donde la tecnología puede cambiar totalmente nuestras vidas. La digitalización de la economía, de la casa, de la familia, del trabajo, de la comida, todo eso va a caer bajo el ámbito de la digitalización. Hasta ahora estamos viviendo los primeros pasos, pero llegará un momento en que el mundo se va a digitalizar completamente y la economía del mundo se va a digitalizar. ¿Qué estoy tratando de decir? Por ejemplo, los billetes, vaya olvidándose, porque llegará un momento en que van a desaparecer los billetes. Van a desaparecer, porque si aparece, ya están funcionando las criptomonedas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los billetes? Para eso tenemos una tarjeta que podemos comprar lo que queramos, desde 5 pesos o 50 pesos hasta lo que usted quiera. Eso ya está funcionando. Entonces adaptémonos. Ahí van apareciendo negocios nuevos. Todos aquellos muchachos que están hoy en día metidos en la parte de la tecnología, en los sistemas. Ese es el futuro. Ahí va el futuro. ¿Qué podemos hacer? Los libros de contabilidad, esos libros grandotes, ¿se acuerdan ustedes que tenían los contadores? Eran unos libros, cada hoja era así de grande. Y eso pasaban las hojas así. Eso ya está desapareciendo. Todo está hoy en día digitalizado. El gasto de papel, para poder tener papel tenemos que tumbar árboles. En fin, todas esas cosas se van juntando. Entonces, ¿qué pasaría si los billetes se acabaran? Y la parte de lo que es la banca, como la conocemos, los bancos, entrar en lo que se llama un rompimiento financiero, un crash, así se llama, un crash financiero, y desaparecieran los bancos. Todo eso es posible, mis amados. Todo es posible. En el 2017, en la Argentina, ocurrió en el gobierno, no recuerdo, lo que llamaron ellos el corralito financiero, que los bancos cerraron y no había dinero. Y la gente le tocó volver al trueque. Yo tengo este plato, se lo cambio por este tenedor. Usted tiene esta vajilla, se la cambio por 1 kilo de carne. El trueque, ¿quién lo fuera a creer? ¿Quién lo creyera? Entonces, tenemos que estar atentos. ¿Quién iba a pensar hace 2 años del virus? Dígame. ¿Quién? Nadie habló, ni siquiera alguien que dijera, hay la posibilidad que de pronto surja un virus, prepárese. No, cuando menos acordamos, apareció una noticia. Que en Wuhan, en la China, yo dije, bueno, no es Wuhan, en la China, apareció un virus y ya han muerto 8 personas. A los 2 días ya han muerto 400, al otro así, hasta que en el mundo entero el virus ya va bajando de la China, ya va en no sé dónde, ya va en Japón, ya va en Inglaterra, en Londres, ya está en América, ya está en Colombia. Eso fue así, muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Estar siempre listos. Ese debería ser el título de la enseñanza de hoy, siempre listos, como los scouts. Entonces, tenemos ¿qué debemos hacer? Voy a decir 8 cosas, 8 o 9 cosas que tengo aquí anotadas. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, esto
esto lo aprende uno, oyendo hablar personas que saben de economía. En primer lugar, tenemos que aprender algo. Las crisis no hay que evitarlas. Porque a veces nos ponemos a pelear con... No. ¿Sabe qué debemos hacer? Gestionarlas. Las crisis hay que gestionarlas. Hay que ir más allá de la crisis y hay que gestionarla. A ver, ¿cómo me defiendo yo en esta crisis? ¿Puede pasar esto? ¿Puede pasar aquello? ¿Yo qué puedo hacer? En segundo lugar, algo muy importante y que el Señor nos lo enseña: ahorrar. Aprende a ahorrar. Un día estos hablamos del ahorro. Un día es algo muy bonito y muy interesante. Aprende a ahorrar. Cuando tú tienes un ahorro, tú puedes invertir. Y hay que aprender a invertir. Y cuando invertimos, tenemos una utilidad. Entonces, de esa utilidad sacamos una parte que vuelve otra vez ¿a dónde? Al ahorro. Tenemos que aprender a ahorrar. Ahorrar. Sí, que el dinero es para gastarlo. ¿Quién dice que no? El dinero no es para tenerlo encerrado allá y estar muriéndonos de hambre. Hay gente así. El usurero, ¿cómo llaman? Que no quiere, no gasta ni siquiera la suela en los zapatos. No, el dinero es para disfrutarlo, pero eso tiene sus proporciones. Un día hablamos de eso y es algo muy bonito. Un día eso hablamos, siempre les prometo, no, todo lo que yo he prometido lo he venido cumpliendo. Sí, señora. En tercer lugar, con lo ganado, con lo ahorrado, trata de comprar barato. ¿A quién le compras tú barato? ¿Sabes a quién? Al que tiene miedo. En este momento, mucha gente está vendiendo sus bienes, casas, apartamentos, lotes, porque yo qué saco con una casa ahí, con un apartamento y pagando impuestos, se asustan por lo que viene, no, y como que de pronto un partido que no me conviene va a llegar al poder, entonces yo tengo que tener la plata en la mano para poder salir corriendo para otro lugar, para Estados Unidos o para Europa, lo que sea. Se asustan y hacen cosas que no deben hacer. Pero entonces, si tú tienes el dinero, compra barato. Es el tiempo de comprar barato muchas cosas, sobre todo bienes raíces. El bien raíz generalmente, históricamente, ha sido un capital más bien estable. Antes todo siempre va en alza. En cuarto lugar, aprenda a tener calma. No se asuste, piensa tranquilamente. Nosotros tenemos una ventaja, la paz de Dios está con nosotros. Amén. Entonces, esté calmado, en medio del pánico, no se asuste, tenga paz. Hay gente que se llena de pánico. Hay gente que, y cierran la casa y se van por allá para un campo. No, tranquilo, mantenga la calma. El que mantiene la calma puede ver mejor que el que está asustado. En quinto lugar, analice la situación, siempre analícela y esté atento, que en cualquier momento se abre una puerta. El Señor está con nosotros. Y lo que nosotros tenemos es la bendición de Dios, representada en algún dinero que tenemos ahorrado. Esa es bendición de Dios. Entonces, ¿que el enemigo va a robarnos la bendición? No. El enemigo no te roba la bendición. Tú eres libre de gastarla, ahorrarla, invertirla o botarla. Entonces tú decides. Entonces hay que estar atento, que en cualquier momento se abre una puerta. Yo tengo unos amigos más amigos de mi hija, de una de mis hijas, que empezando la pandemia se dieron cuenta que aquí lo que van a pedir son tapabocas, y haciendo tapabocas y unas máscaras de plástico transparente, se llenaron. Vieron la situación y dijeron, no, dejemos de hacer platos de plástico y vamos a hacer mascarillas y vamos a hacer caretas. No les alcanzaba el tiempo para producir. Bueno, ya hoy en día todo el mundo produce. ¿Qué más? En sexto lugar, una expresión que es muy común dentro de la economía, dentro de la inversión, no ponga todos los huevos en una misma canasta. No, diversifique la inversión. Tienes 100 ahorrado, entonces 20 voy a invertirlos aquí, 10 invierto allá, 40 invierto allá.
no ponga todo, porque si uno falla, bueno, falló ese, pero si pones todo en la misma canasta y falla, te quiebras. Así de sencillo. Sigamos adelante. Séptimo, mire, estaba leyendo alguien que hace un análisis de los escritos de Elena White. Ustedes saben, ella fue una predicadora muy famosa, algunos la critican mucho, que dijo cosas salidas de la palabra, pero en fin, pero ella daba un consejo, decía, en los últimos tiempos, y ella ya venía hablando de los últimos tiempos, eso no es nuevo, de los últimos tiempos estamos hablando desde la época de los apóstoles. En el año 70, cuando viene el Imperio Romano con Tito Vespasiano, entran a Jerusalén, destruyen el templo y arrasan la ciudad, todo el mundo dijo, este es el último tiempo. Y estamos hablando hace casi 2000 años atrás. Entonces no. El último tiempo vendrá, eso sí, póngale la firma, pero no sabemos si ya es o no. Entonces, ella daba un consejo, Elena White, porque la palabra lo dice, que en el momento en que nosotros empecemos a ver ciertas cosas, plagas, guerras, disensiones en el mundo, desorden, corran al campo, la palabra lo dice. El consejo es vayan al campo. No es que, bueno, nos vamos a ir a vivir al campo. Sí, no. Es, mire la naturaleza. Ella nos puede ayudar en algún momento de dificultad. Bueno, si yo tengo una parcela y allí siembro zanahorias, bueno, que se acabó la comida, yo puedo vivir comiendo zanahorias. Espero estarme haciendo entender. La naturaleza no la podemos olvidar, no podemos dejarla de medio lado. Octavo, nunca te sueltes de las manos del Señor. Amén. Eso es lo más importante. Eso es importantísimo. Job 12:13. Con Dios están, mire lo que está con Dios, la sabiduría, estoy hablando Job 12:13. Con Dios están la sabiduría y el poder, y suyos son el consejo y el entendimiento. Cuando nosotros nos sentamos a analizar todas estas cosas, ¿saben ustedes qué vamos a deducir? ¿En qué nivel está mi fe? ¿En qué nivel está mi fe? ¿En qué nivel está tu fe? Ay, no, pero ¿qué vamos a hacer? Pero si tú tienes un Dios, Él es tu Padre, Él es tu papá. Y Él no te va a dejar caer, por Dios. Créelo. Ve de rodillas. Señor, dame una luz. Yo quiero saber, muéstrame dónde puedo ir, dónde puedo invertir, dónde puedo trabajar, qué puedo hacer, qué puedo fabricar. En fin, hazlo. En esta pandemia, en esta crisis, hay gente que se ha hecho archimillonaria. Y con cosas que, ¿quién pensaría? Algunos, ¿cómo llaman? De internet, los que hacen cosas ahí, ¿cómo llaman? Se me va el nombre. Sí, que hacen, que hacen o chistes, se vuelven chistosos por internet o por YouTube, los youtubers. Hay youtubers que en esta pandemia se han hecho millonarios diciendo bobadas, porque muchos de esos no dicen sino puras pamplinadas. Pero se han hecho millonarios, porque la gente está recurriendo mucho a ese cacharrito, al celular. Y todo el mundo dicen que en algún momento el ser humano va a empezar a sufrir aquí de las vértebras cervicales por andar todo el día así agachado, mirando. Cuidado. De pronto ahí puede surgir un ortopedista que empiece a inventarse algo para que podamos nosotros mirar aquí, ¿sí? No lo sé. Entonces, tenemos como creyentes, ¿en qué nivel estoy yo de confianza con Dios? Si tengo mi confianza puesta en Dios o no, eso es solamente una expresión cada 8 días en la iglesia. No, nuestra fe con Dios desde cada segundo de nuestra vida. Amén. Creyendo en el Señor. Amén. Acuérdense que nosotros caminamos no por ley. Nosotros no caminamos por ley. Hay gente que todavía está caminando en la ley. Nosotros caminamos bajo la gracia. Eso es totalmente diferente. Algunos me entienden.
De pronto otros, ¿de qué estar hablando? La ley o la gracia, nosotros vivimos bajo la gracia. El que no conoce al Señor vive bajo la ley y tiene que cumplir todo lo que la ley dice que tiene que cumplir. No, es que el que está bajo la gracia entonces no cumple la ley. Claro que cumplimos la ley. Lo único, y más allá, llega un momento en que ya no nos interesa, porque si la ley me dice no matarás, lo último que yo puedo como cristiano, como creyente, es pensar en que voy a matar a alguien. ¿Sí? Pero otros que viven en la ley, no saben que con la lengua podemos matar a alguien. Bueno, en fin, eso es otro tema. En noveno lugar, algo muy importante. Mire, y lo dice la palabra, no te comprometas. Y si te comprometes, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué harás que me enoje? Dice la palabra, está hablando el Señor y dice, ¿y por qué harás que me enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? No prometas si no vas a cumplir. Nosotros tenemos compromisos con el Señor. Claro que tenemos compromisos, tenemos que cumplirlos. Amén. Si tú quieres superar la crisis, tienes que cumplirle al Señor en todos los niveles. Todo. No al pastor, ni a la pastora, ni a la iglesia, ni al líder. No. Tenemos que cumplirle a Dios, a nuestro amado Señor y Dios, a Yahweh nuestro Dios, bendito sea su nombre. Y en último lugar, un consejo que tienes que guardarlo en tu corazón. Todo lo que tú hagas, todo, absolutamente todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor. Amén, amén. Si tú dices, es que voy a montar una avícola para comprar gallinas para que produzcan huevos, para yo vender huevos, maravilloso. Pero eso tienes que hacerlo no como para ti, sino tienes que hacerlo como para el Señor. Y el Señor será glorificado. Cuando empieces a vender, te empiecen a pedir los huevos de tu granja porque son maravillosos, son buenos, saben rico, tienen yema amarilla. Bueno, estoy diciendo cualquier cosa. Y van a empezar a buscarte. Te vas a dar cuenta que tu negocio va para adelante. Y lo tienes que hacer como si estuvieras trabajando para el Señor. Él es tu patrón. Y Él ve todo lo que tú haces, la intención de tu corazón. Claro, correcto, honesto, sincero, con verdad siempre por delante, porque lo que estoy haciendo es para, pero es que si usted dice toda la verdad, por favor, ¿cómo vamos a ir con mentiras? Todo lo que tú hagas como para el Señor. Haz de cuenta como si el Señor te estuviera viendo todo el día. Tú vas a todos lugares y ahí va el Señor contigo, Él te está viendo. A ver, hijo, eso no lo digas. A ver, hijo, eso no lo hagas. A ver, hijo, allá no inviertas. Eclesiastés 5:4. Mire lo que dice. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumpla. Y cuando nosotros, mis amados, tomamos la palabra del Señor. En la palabra del Señor aparecen muchas características de nuestro Dios. Y esas características de Dios, hay muchas que no conocemos de Dios. Algún día cuando estemos en la presencia de Él, las conoceremos. Pero hay características de Dios que no conocemos nosotros. Porque Dios es infinito. Dios es algo... pero cuando nosotros colocamos nuestra vida en las manos del Señor, caminamos con Él bajo el consejo del Señor, difícilmente nos vamos a equivocar. Puede que nos equivoquemos, que de pronto hicimos algo que no debíamos haber hecho. Pero si yo camino tomado de la mano del Señor, siguiendo su palabra, difícilmente te vas a equivocar, me voy a equivocar. ¿Cuándo nos equivocamos? ¿Saben ustedes cuándo nos equivocamos? En muchas cosas. Cuando empezamos a compararnos con otros. Ahí nos equivocamos. Ay, porque mire, fulanito hizo tal cosa y le fue bien. Eso le pasó a fulanito, pero ¿quién sabe a ti?
Confía en el Señor, dice la palabra. Confía en Dios y Él hará. Así dice la palabra. ¿Eso necesita teología o necesita estudios profundos de teología? No, confía en Dios y Él hará en tu vida. Entonces, ¿cuál crisis? Todos los días hay una crisis, todos los días. ¿Saben ustedes? Mientras estemos vivos, tenemos crisis, todos los días. Cambios, permanentemente, cambios. Yo miro ahora a mis hijos, ya son mayores. Ahora miro a mi nieto. Ya es mi nieto, el más pequeño, ya es un volantón. Tiene que 7 años. Y ya es un señor, ya él tiene su propio carácter, su forma de ser. Es diferente a todos. ¡Qué maravilla! Los cambios vienen muy rápido, mis amados. Entonces, mi vida, mi seguridad, todo tiene que estar en las manos del Señor. Y en su palabra está todo lo que yo necesito saber para avanzar y llegar lejos. La palabra del Señor es nuestra guianza. Para eso la dejó el Señor. Él no dejó la Escritura, la Biblia, que se conoce comúnmente como una rareza aquí de cosas raras y gente rara y que hacían cosas raras y abrían el mar y golpeaban la peña y salía agua. No, es nuestro mapa de vida, es nuestro caminar en la vida. ¿Cómo es tu estilo? ¿Cómo va a ser tu estilo? Conforme a la palabra del Señor. Qué bonito, qué interesante. Y ahí está todo lo que tú quieras saber. Tú quieres saber de matrimonio, ahí está en la Escritura. Quieres saber de crianza de hijos, ahí están. Quieres saber de cómo los negocios, la economía, ahí está en la palabra. Ahí está, todo está ahí. Del comportamiento con los demás, ahí está, claro que sí. Ahí está absolutamente todo. El Señor está esperando es que tú abras la palabra. No te quedes con lo que yo te digo solamente la media horita del devocional o el día de hoy 40, 45 minutos. No te quedes con eso, vaya a la palabra. Amén. Ahí está la respuesta. Y donde tú abras y leas es porque el Señor quiere que tú ahí abras y leas. Amén. Amén. Y amén. ¿Qué más debo decir? Bueno, esto es de nunca acabar, que la palabra es infinita. Vamos a orar. Yo quiero orar por tu economía. No sé qué negocio tengas tú, pero si es el tiempo de cambiarlo, cámbialo. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Pregúntaselo. No es que yo vendía, zapatos. Yo fabrico zapatos. Resulta que ahora la gente casi no usa zapatos porque todo el día está en la casa con pantuflas, con las Crocs que llaman. ¿Sí? ¿Estoy haciendo propaganda? ¿No? Santo Dios. Bueno, entonces venda Crocs, pero venda de esos zapatos. En fin, no lo sé. Pregúntale al Señor. Pero el Señor tomará el control. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria. Cada vez que entramos en tu palabra, Señor, tú abres ese libro y las palabras saltan del libro a nuestros ojos y a nuestra mente y a nuestro corazón. Y tu palabra, Señor, tu enseñanza siempre será para nosotros fortaleza, siempre será como ese combustible que necesitamos para caminar hacia adelante con firmeza. Señor, queremos aprender a hablar contigo. Pero sobre todas las cosas queremos aprender a escuchar tu voz, tu enseñanza, tu ejemplo. Enséñanos, Señor, a captar tu palabra en todas las cosas. Señor, yo hoy te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, Señor, dales sabiduría financiera, dales sabiduría en su parte económica. Permite que puedan ver más allá. Muéstrales, Señor, el camino. Aún en tiempo de crisis, Señor, tus hijos han prosperado. En tiempo de crisis, Abraham fue prosperado. Tu palabra dice que cuando regresó a su tierra, llevaba mucho más de lo que trajo. Su hijo Isaac volvió
con riquezas nuevamente a su tierra. Señor, somos tus hijos, como Abraham, como Isaac y como muchos otros a través de la Escritura, de la historia tuya. Padre, bendice a todo aquel que esté escuchando esta palabra. Abre en su mente espacios nuevos, caminos nuevos de economía. Señor, dependemos de ti. Muéstranos el camino. Aquel que tiene unos ahorros, Dios, porque sabe ahorrar, Señor, muéstrale cómo invertir sus ahorros para asegurarlos más cada día. Señor, aquel que tiene una empresa, muéstrale, Señor. Si tiene que transformar su empresa, muéstrale cómo hacerlo. Si tiene que hacer algo adicional, muéstrale qué es lo que tiene que hacer, qué camino debe tomar. Danos de tu sabiduría, Padre bueno, en la economía, porque la economía cambia, Señor. El corazón del ser humano cambia. Y esos cambios, Señor, producen en la economía de todo el mundo afectaciones. Se afectan las economías, Dios. Pero caminando en ti, Señor, tenemos la certeza de que tú siempre nos llevarás por camino de bendición y de prosperidad. Yo bendigo a cada uno con la bendición del Padre. Los bendigo con la bendición del Hijo y los bendigo con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios, el Ruach de Dios en ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén, y amén, y amén. Bueno, mis amados, yo espero que en algo lo que hemos estudiado, en algo te ayude y te sirva. Estamos en un tiempo difícil y tenemos que mirar cosas nuevas. No podemos quedarnos ahí en lo mismo siempre, siempre. Vamos a honrar al Señor. Y para esto quiero invitarlos a que, gloria a Dios, quiero invitarles a que abras tu palabra en el Evangelio de Lucas, a ver si lo tengo por acá. Lucas 18. Vamos a leer del versículo 9. Esta es la parábola del fariseo y el publicano, ¿recuerdan ustedes? Dice, versículo 9, 18, 9. Sí. También se refirió con una parábola a algunos que confiaban en sí mismos, que eran justos y despreciaban a los demás. Esa es la parábola. Vamos a hablar de unos que se consideran justos, pero desprecian a otros. Cuidado, cuidado. Eso no puede ser en ti. Pero bueno, versículo 10. Lucas 18, 10 dice, subieron dos hombres al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Entonces, el fariseo puesto en pie oraba para sí de este modo: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, ladrones, codiciosos, adúlteros, ni como ese publicano. ¿Qué cosa tan horrible? Se creían más santos que los demás. Oiga, y miren lo que hacía: ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Ah? Es que vamos a hablar ahorita de eso. Eso no es ahí de que como lo hace este hombre. No. Y sigamos leyendo. Pero el publicano, de pie a distancia, ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, porque soy un pecador. ¡Ja! Aquí hay dos cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. Uno, que nosotros tenemos que reconocer nuestra debilidad delante de Dios. Porque Él termina diciendo en el versículo 14, todo aquel que se enaltezca en el Señor será humillado.
y todo aquel que se humille en el Señor será enaltecido. Dos cosas a resaltar. Por una parte, la humildad del publicano, que reconoció su pecado, sus pecados. El otro no, con tantas cosas que cumplía, pensaba que estaba por encima del bien y del mal. Y él, dice ahí, ofrendaba de todo. Yo ofrendo de todo lo que gano. La ofrenda, mis amados, no es para perdonar pecados. La ofrenda no es para eso. La ofrenda es una forma que nosotros tenemos para honrar a nuestro Dios. ¿Ustedes creen que este hombre honraba al Señor? No, él no lo honraba. Él cumplía con una ley, con un mandato, y creía que con eso ya era santo. No, no. Nosotros honramos a Dios, dice la palabra que tenemos que honrarlo con todos nuestros bienes. ¿Y saben ustedes cuáles son los bienes? Los bienes no son solamente el dinero, las joyas, los bienes, las posesiones. No, no. Nuestra vida, aún como dijéramos, nuestra debilidad como seres humanos, la colocamos delante del Señor, como una ofrenda, nuestra debilidad. ¿Para qué? En las manos del Señor se vuelve una fortaleza. Entonces no se trata de que yo voy a ofrendar, voy a llevar la ofrenda a la iglesia y ya con eso soy más santo. No, no, no. Primero tengo que colocar mi vida en las manos del Señor, para que la ofrenda que tú das sea acepta a nuestro Dios. Y nosotros lo hacemos, porque en el tiempo del Nuevo Testamento se mandó también. El Señor Jesús habla. ¿Recuerdan ustedes cuando de lo que es la ofrenda y el diezmo? El Señor Jesús habla cuando le llevan la moneda, ¿recuerdan ustedes? Pregunta, iban a tentarlo a ver él qué opinaba, que sí debemos pagarle tributos al César. Pero era para tentarlo, porque si él decía no, porque él es un explotador, él nos tiene esclavizados, iban corriendo a denunciarlo. Pero él dijo, no, al César tienen que darle lo que es del César, pero a Dios tienen que darle lo que es de Dios. En cierta forma, si no lo damos siendo creyentes, estamos robando a Dios. Y es lo menos que nosotros queremos. No, confía en el Señor, cree en el Señor y haz lo que el Señor te manda a hacer. Aquí dijo el Señor Jesús, aquí dijo en la historia de la moneda, dele al César, pero lo que es de Dios, tienes que dárselo a Dios. La ofrenda es para Él. Y a través de ella, lo vemos en la historia, en el Nuevo Testamento, lo vemos en los hechos de los apóstoles, en la vida de Pablo, de todos ellos. Ellos iban a predicar a muchos lugares y lugares terribles. Predicar en Grecia. Eso era meterse en la boca de la corrupción de la época. Pero allá iban. Montaban en barcos para ir a ciertos lugares. Iban en grupos. Todo eso. En aquel tiempo costaba también. Costaba. Hoy en día al predicador le toca pagar arriendo de un lugar donde atender. Tiene que, en el tiempo nuestro, ya comprar equipos para que todo salga bonito, para que todo salga bien. Esta es la iglesia. La iglesia no son paredes. La iglesia es el corazón de cada ser humano, de cada hombre y mujer que ha creído en nuestro Dios. Entonces, debemos cumplir, pero por amor al Señor. Llegue al corazón, si yo ofrendo, no. Todo lo que tú puedas hacer por la obra del Señor es bienvenido, absolutamente. Y todo depende de la generosidad, del tamaño de la generosidad de tu corazón. Vamos a orar. Toma allí en tu casa tu ofrenda, tómala en tus manos. Primeramente vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor,
porque nos has permitido, Señor, en medio de todas las dificultades, en medio de esta crisis que estamos viviendo, Señor, nos has permitido sobrevivir, nos has permitido ir hacia adelante, has permitido que en nuestra casa, en nuestra mesa siempre haya alimento, siempre, Señor, y en nuestras casas salud. Hoy, Señor, esta ofrenda que estamos colocando delante de ti, Señor, es un clamor a ti por la salud de tu pueblo, por la salud física y por la salud espiritual de tu pueblo. Gracias, Señor, gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias por todas tus bondades, por todo lo que tú nos das permanentemente, Dios. Gracias por la salud de todos y cada uno. Bendícenos, Señor, con la salud. Bendícenos cuando podemos, Señor, responder por todos aquellos compromisos que hemos adquirido. Gracias, Señor. Bendice nuestra casa, bendice nuestros hijos, bendice la economía de cada uno, la empresa, el emprendimiento de cada uno. Bendícelo, Señor. Confiamos en ti, esperamos en ti, porque todo resultado que llegue a nuestra vida viene de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mis amados, muchas gracias por acompañarnos en este día. La iglesia del Señor va adelante. Esto es un gigante que nunca se detiene. Va adelante y seguiremos adelante. Nos volvemos a ver el próximo martes en nuestro devocional, 8 de la mañana. Hoy, un consejo: disfruta de tu día, domingo, el día del Señor, disfrútalo con tu familia. Sal a algún lugar con todos, con tus hijos. No te quedes allí viendo televisión todo el día. No, sal con tus hijos, con tus niños, con tus nietos, con tu esposa. Así sea dar una vuelta en algún lugar. Pero no te quedes ahí solo, acostado en una cama viendo televisión todo el día. No, sal con tu familia, sal con todos. Ellos necesitan de ti. Todos nos necesitamos unos a otros. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la poderosa bendición del Espíritu Santo esté contigo y con tu casa. Dios te bendiga.